Todos sabemos que Vicky Dávila está haciendo campaña política a través de su medio de comunicación, así ella aún en la actualidad no lo quiere aceptar. Han sido varias las ocasiones en las que a través de su cuenta de X Vicky Dávila ha dejado clara su postura política. Esa postura que es la tradicional del uribismo y la derecha, y sobre todo que su medio de comunicación está siendo utilizado para mentir, tergiversar, pero además para estar en contra del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. En la convención de Asobancaria que se llevó a cabo en Cartagena, Vicky Dávila, allí en su discurso, que realmente era muy político, mencionó que ella supuestamente no estaba haciendo política con su medio de comunicación y que tampoco era de oposición. Pero entonces nos deja la interrogante: ¿por qué en su medio de comunicación solamente se publican cosas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro? Claramente eso es de oposición. Incluso, de hecho, es tan extraño que hasta la misma Camila Zuluaga le ha pedido en varias oportunidades a Vicky Dávila que por favor se sincere con sus lectores y les diga si ella está haciendo campaña política o si por lo menos aspira a la presidencia en el año 2026. Pero tal parece que a Vicky Dávila incluso eso le molestó y se fue en contra completamente de Camila Zuluaga. Según Vicky Dávila, ella dice que la revista Semana trabaja con la verdad y que por eso le había solicitado a sus periodistas que le preguntaran a Camila Zuluaga que cuánto había sido el valor que le habían pagado por moderar un debate en la misma convención en la que Vicky Dávila estaba. Pero Vicky Dávila no está teniendo en cuenta que una cosa es ir a dar un discurso político y otra muy diferente ir a moderar un debate de mujeres bancarias. Claro, sin ánimo tampoco de defender completamente el periodismo de Camila Zuluaga. Pues en el programa español de La Base, el periodista Pablo Iglesias dejó claro que efectivamente Vicky Dávila está haciendo política con su medio de comunicación, que eso no es ético, no es correcto y que por supuesto está utilizando este medio para poder tergiversar la información que va en contra del presidente Gustavo Petro. Incluso allí en ese programa, Pablo Iglesias cogió un fragmento de Blue Radio en donde efectivamente hablan de que Vicky Dávila está haciendo política con su medio de comunicación, de que fue a dar prácticamente un discurso político, y Pablo luego indicó que Vicky no es una mujer libre como ella lo menciona, sino que es una mujer que está al servicio de los empresarios y banqueros de Colombia. Inmediatamente Pablo Iglesias publicó en su red social de X un fragmento de esa entrevista. Inmediatamente Vicky Dávila le respondió, haciendo nuevamente campaña política. Claramente no vamos a leer todo su mensaje porque fue realmente largo y solamente vamos a leer los dos primeros párrafos, que son los que de hecho llaman la atención y en los que sigue mintiendo como lo sabe hacer. Ella, a través de su cuenta de X, escribió lo siguiente: Pablo Iglesias, el fracasado político español de Podemos, está asustado. ¿Cómo no? Si la izquierda solo destruye. En lo que sí estamos de acuerdo es que la oligarquía enchufada traza por sus propios intereses, así como lo ha hecho el gobierno Petro y con congresistas vendidos. Yo defiendo es al colombiano de a pie, al trabajador, al que busca un mejor futuro para sus hijos, con reglas de juego claras. También defiendo el orden, la seguridad y la libertad. Eso que a la extrema izquierda tanto le incomoda. Otra vez Vicky Dávila haciendo campaña sin decir que está haciendo campaña. Pablo, por supuesto, no se quedó callado y le respondió con toda a Vicky Dávila, dejándola completamente callada porque en ningún momento le volvió a responder. Pablo le respondió de la siguiente manera: usted representa a la banca, defiende a los genocidas israelíes, llama a las Fuerzas Armadas de su país a la insubordinación y utiliza su medio de comunicación, propiedad de banqueros, para mentir siguiendo el modelo de la Fox. Usted, señora, es un peligro para la democracia. Claramente, Pablo Iglesias tiene toda la razón, porque lo más preocupante de todo esto es que aunque ya muchas personas claramente no leen la revista Semana, todavía quedan colombianos que le creen a ese medio, a ese pasquín, que lo único que hace es tergiversar la información y por supuesto estar del lado de la oposición que no deja gobernar al presidente Gustavo Petro. Así que ustedes mismos escuchen a continuación eso que dijo Pablo Iglesias, que fue lo que desató completamente a Vicky Dávila en un nuevo discurso de campaña política. Escuchen cómo Pablo Iglesias le cantó sus verdades allí, en este medio internacional español. Presten atención, por favor. ¿Es que Vicky Dávila ya es candidata oficialmente?
No, ella no ha dicho, Gonzalo, y está muy bien que me haga la pregunta, ella no ha dicho oficialmente y ese es el problema. El gran problema es que ella no lo dice oficialmente. Ahí radica el gran problema, porque eso es, uno a través del lenguaje, uno construye mundos. Y ella, el mundo que está construyendo a través del lenguaje que ella está manejando en su discurso público, como el de Asobancaria, o a través de la revista y sus portadas, es el de una candidata. Y lo está haciendo en calidad de periodista. Entonces, por eso es tan importante que la periodista Vicky Dávila diga con claridad si es candidata o no, porque si es candidata, pues eso es deshonesto con sus lectores, porque está actuando como candidata bajo la ropa de periodista. Y si esto es un bluff, si esto es simplemente como un juego de opinión pública, pues peor de deshonesto. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí hay que asumir una actitud frente a los lectores y decirles no, porque pues un periodista con propuestas económicas, Gonzalo. O sea, lo del 10-10-10 es una propuesta económica hecha por un periodista. De hecho, y no es un columnista opinando, perdón Camila, no es un columnista opinando, es una periodista que a través de una revista está lanzando una propuesta económica. Entonces ahí hay que hacer claridad y por eso él llamaba a que haga claridad, porque o se es periodista o se es candidato. Pues clarísima, esta periodista calificando de deshonesto que Vicky Dávila diga que está informando y haciendo periodismo cuando lo que está haciendo es política partidaria, usando el periodismo como plataforma electoral y sobre todo con mentiras, muchas mentiras, que es el verdadero problema aquí, porque la mentira no es ni periodismo ni política, es corrupción. Y más allá de eso, la clave es lo que dice al principio. Es la patronal bancaria la que está impulsando a Vicky Dávila. De hecho, sus propios jefes, los Gilinski, dueños de la revista Semana, que son banqueros. No es una periodista, ni una mujer libre, como dice. Es un instrumento al servicio de la oligarquía, una empleada de los banqueros, de los verdaderos poderes de Colombia, que han demostrado una y otra vez durante décadas que están dispuestos a todo, por la vía que sea, para defender sus privilegios. Mucha gente se burlaba ante los primeros rumores de Vicky Dávila como candidata presidencial de la extrema derecha. Lo mismo pasó con Trump y con Milei, y ahora mucha gente se escandaliza porque utiliza Semana como plataforma política. ¿Pero acaso no es lo que siempre han hecho? Los medios de comunicación siempre han sido vanguardia y retaguardia de intereses políticos, en nuestra época perversa también, del gran capital. La frase manida no deja de ser cierta. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. ¿Por qué creen que Jaime y Gabriel Gilinski compraron Semana? Tenían bien planeada su voracidad corporativa de los próximos años. En una entrevista, Gabriel confesó su intención de convertir Semana en el Fox News colombiano, el referente de la intoxicación masiva de ultraderecha. ¿Y por qué creen que Luis Carlos Sarmiento Angulo compró El Tiempo? Recuerdo la justificación que dio, porque sirve para defender la institucionalidad. Y sabemos muy bien qué significa la institucionalidad para los multimillonarios, la defensa y crecimiento de sus beneficios. Pero este fenómeno no es exclusivo de los últimos años de ultrafinanciarización capitalista. La actual Semana es una cloaca, pero la antigua Semana era una suerte de boletín oficial de la oligarquía. Todo lo dictaba el hijo y nieto de expresidentes, el patricio Felipe López. La clave son los dueños, pero hay que decir que los periodistas no son seres puros y angelicales en busca de la verdad. Esa lectura es perjudicial. Desde luego hay gente valiosa, periodistas de base que defienden los derechos humanos, pero están inscritos, como todos, en relaciones de poder. El mito del periodista como un cruzado de la información y la verdad es una patraña edulcorada. Nadie es apolítico ni acultural. Son trabajadores, responden a contextos, tienen sus ideologías y, como en todos los campos, ascienden los obedientes y los cómplices del status quo. De modo que Vicky Dávila no es una excepción, sino la regla. Sí, es grotesca, insultante, casi delirante, pero no es de ningún modo una anomalía, sino más bien una síntesis del mecanismo habitual. Y lo mismo aplica para Semana. Hacen lo de siempre, defienden sus intereses de clase. ¿Qué hacemos entonces? Creo que de nada sirve pedirles decencia a los mercenarios de los banqueros. De nada sirve pedirle que no mienta a quien está habituado a mentir. Necesitamos más medios y más periodistas radicalmente democráticos. Es decir, periodistas al servicio de la gente común. Bueno, esto que parece escrito para España lo escribía el escritor colombiano Iván Olano Duque en la Red X hace solo unas semanas hablando de Colombia. ¿Cuánta razón tenía? Hoy en La Base hablamos de política colombiana. Bienvenidas y bienvenidos.